Ahí está. Supongo que pueden ver mi pantalla, ¿ya? Sí, todo perfecto. Bueno, acá me parece que tuve una pandemia, me hizo un flow, veo que puse 2021, tengo que ir a ver algo ahí. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Gott y esta presentación va a ser sobre reconocimiento de redes IPv 6. ¿Sí? Antes de pasar a la parte más formal de la presentación, las diapositivas y todo eso, les cuento básicamente sobre qué se va a tratar esta presentación. Normalmente cuando uno trabaja, ya sea en defensa o en ataque, haciendo auditorías, normalmente tiene que aprender sobre aquellos sistemas, aquellas redes, ¿sí?, que tiene que auditar. ¿Está bien? Esto es una práctica que todo el mundo la debe tener incorporada en IPv 4, todo el que trabaja en el campo o ha estudiado en el campo algo de esto ha hecho. Y lo que vamos a ver en esta presentación es qué cambia acá cuando pasamos a este protocolo nuevo que es IPv 6. ¿Sí? Bueno, primero que todo voy a presentarme. Yo soy el director de seguridad de la información en una empresa que se llama Juno. No voy a contarles lo que hace la empresa porque nos vamos a ir de tema, pero básicamente lo que hacemos es brindar servicio de cloud. Servicio de cloud y bare metal. ¿Sí? Ese es mi rol actual en lo que es el área de IPv 6. He venido trabajando durante mucho tiempo, 10, 15 años más o menos. Algunas de las cosas que he hecho en este área es el primer análisis de seguridad exhaustivo de lo que es el conjunto de protocolos IPv 6. Eso lo hice para un organismo de defensa de Reino Unido, CPNI, que es Center for the Protection of National Infrastructure. Publiqué más de 10 estándares sobre IPv 6, es decir, las normas mismas del protocolo. Hice también, publiqué una suite de herramientas de auditoría, ataque o el nombre que le quieran dar, para lo que es IPv 6. Y finalmente, por más de 10 años, he estado ofreciendo consultoría en el área de IPv 6, ya sea IPv 6 en sí o lo que es seguridad. Esto focalizado a lo que es IPv 6, ¿no? La temática de lo que es redes y seguridad vengo dando vueltas hace más tiempo. Y al final de esta diapo tienen el enlace a lo que es mi sitio web personal, donde ahí tienen el enlace al LinkedIn, publicaciones, presentaciones, todo ese tipo de cosas que les puede resultar de interés. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda para esta presentación? Yo lo dividí básicamente en 3 partes. ¿Sí? La primera parte, lo más breve posible, va a ser una breve introducción a lo que es IPv 6. ¿Por qué? Porque si bien lo que queremos es focalizar en lo que es reconocimiento de redes IPv 6, tal vez muchos de ustedes no tengan demasiado conocimiento sobre qué es IPv 6, más o menos, para qué sirve, cómo funciona y demás. ¿Sí? Entonces, el siguiente tópico, una vez introducido lo que es IPv 6, vamos a tratar lo que es escaneo de direcciones IPv 6, y si se quiere, el tercer tema van a ser, vamos a tocar, vamos a describir algunas técnicas alternativas para el reconocimiento de redes IPv 6. ¿Sí? Entonces, introducción, luego escaneo de direcciones IPv 6, que es la parte más específica, la parte central de esta presentación, y después evaluar algunas técnicas alternativas que cuando estemos trabajando con redes IPv 6 nos pueden servir de ayuda. Bueno, comencemos con la introducción de la presentación general. ¿Sí? Hay un protocolo que es IPv 6, vamos a ver en las diapositivas siguientes de qué se trata, cuál es su origen y demás, pero básicamente es el protocolo que busca eventualmente reemplazar al actual protocolo IPv 4. ¿Bien? En algún momento, tal vez nosotros lo veamos, si no somos nosotros, alguna generación siguiente, Internet va a migrar completamente a lo que es IPv 6 y ya no veremos lo que es IPv 4. ¿Bien? Entonces, todo lo que venimos haciendo hasta ahora, por ejemplo, cuando uno corre una herramienta como Nmap para encontrar sistemas y demás, con lo que es IPv 6 va a cambiar. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en esta presentación es, bueno, ¿qué es lo que cambia de lo que es el reconocimiento de redes cuando migramos o cuando estamos hablando de una red que trabaja con IPv 6? ¿Sí? ¿Por qué es que digo yo que hay cosas que cambian con IPv 6? Bueno, la primera, y tal vez la más obvia, que vamos a ver es que el espacio de direcciones de IPv 6 es mucho mayor al de IPv 4. Dicho de otra manera, en IPv 4 tenemos direcciones de 32 bits, vamos a ver que en IPv 6 son de 128 bits. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en situaciones en las cuales en IPv 4 podríamos decir, bueno, escaneo todo el espacio de direcciones total, es posible, bueno, en IPv 6 no se puede realizar eso. ¿Sí? Es decir, en IPv 6 no vamos a poder realizar escaneos de direcciones por fuerza bruta, porque dado que el espacio de direcciones es tan grande, nunca, digamos, nunca llegaríamos a escanear todo ese espacio.
Relacionado también con lo que es el tema de reconocimiento de redes, y más allá de la naturaleza del protocolo y demás, hay una cuestión que es problemática, ya sea independientemente del lado para el que trabaje, ¿no? Si es defensa o ataque, que existe poco soporte en herramientas de seguridad para lo que es IPv 6. ¿Sí? Y hablo de soporte real. Siempre tienen herramientas que por ahí dicen, sí, manejan el protocolo IPv 6, pero para aquellos que tenemos algo de conocimiento en ese área, sabemos que no es soporte real, que las cosas que esas herramientas deberían hacer en la práctica no lo hacen. Esto es obviamente algo que establece ciertas condiciones de contorno para lo que nosotros vamos a poder hacer. Y como conclusión de esto, básicamente la idea es que si bien nosotros seguramente estamos acostumbrados hoy en día a hacer reconocimiento de redes en lo que es IPv 4, vamos a tener que evolucionar en la forma en la que hacemos reconocimiento de redes. ¿Sí? Van a haber cosas que van a tener que cambiar porque esas técnicas que utilizamos hoy en día no van a aplicar, no van a ser aplicables a lo que son redes IPv 6. Este cambio en lo que es las técnicas de reconocimiento de redes aplica tanto a quienes estén trabajando en el área de defensa como en el área de ataque. Es decir, va a aplicar tanto a aquellos que deliberadamente están haciendo un ataque como a aquellos que por ahí están haciendo un pentest o una auditoría. Es decir, exactamente la misma cosa en ese sentido. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es una muy breve introducción a lo que es IPv 6. ¿Sí? La idea de esta introducción, esta es la parte que no necesariamente es la que más me interesa tener en la presentación, pero lo que ocurre muchas veces con este tópico de IPv 6 es que mucha gente no tiene un conocimiento básico del protocolo, entonces cuando queremos pasar a discutir las cosas más específicas, se pierden en la otra parte de la presentación. ¿Sí? Entonces, acá yo intenté en unas poquitas diapositivas, intenté resumirles todos los conceptos o las ideas básicas del protocolo, sin obviamente conocer todo lo que hay para conocer, pero como para que cuando pasemos a la parte de reconocimiento de redes, puedan entender de qué estamos hablando y puedan entender la problemática, las soluciones y demás. Bien, empecemos entonces con la introducción a IPv 6. Algo que es elemental para lo que fue el origen y el desarrollo de IPv 6 es el agotamiento de direcciones IPv 4. ¿Sí? Es decir, el motivo por el cual se diseñó y se implementó el protocolo IPv 6 es que desde hace mucho tiempo ya, desde los principios de los años 90, se veía venir que las direcciones IPv 4 libres, si así se quiere, se iban a agotar. ¿Está bien? ¿Cómo me afecta esto en la práctica? Bueno, si supongamos que hay una nueva empresa, un nuevo ISP, que para brindar su servicio necesita disponer de direcciones IPv 4, va a tener que ir a un RIR, que son quienes administran este espacio de direcciones, y solicitar un bloque de direcciones. Esa cantidad, esas direcciones libres han ido disminuyendo y en varios casos se han agotado completamente. IPv 6 viene acá justamente a solucionar ese problema. Esta gráfica que tienen en esta diapositiva es el resultado de un modelo para el agotamiento de direcciones hecho por un científico de Australia, Geoff Houston. Él hizo, ya desde hace un montón de años, hizo un modelo que en base a la información actual que había de las direcciones IPv 4 libres y la tasa con la que se venían consumiendo, él podía básicamente inferir cuándo se iban a agotar completamente. ¿Sí? La gráfica lo que intenta mostrar es cuándo se van a agotar las direcciones para los distintos RIR del mundo. AFRINIC son quienes administran las direcciones IP para lo que es África, APNIC para lo que es Asia-Pacífico, RIPE para lo que es Europa y LACNIC para lo que es Latinoamérica y Caribe. ¿Sí? Durante muchísimos años hubo, si se quiere, charla o competencia respecto de adivinar cuándo efectivamente se iban a agotar las direcciones. ¿Sí? Todo el mundo intentaba hacer su modelo, hacer predicciones, a ver cuándo las direcciones efectivamente se agotaban. Lo más importante de esta diapositiva es que cuando ustedes ven la cantidad de direcciones libres, queda clarísimo que el agotamiento es inminente, inclusive en aquellos casos donde ya no están agotadas. ¿Sí? Esa es la parte más importante de todas. Pasemos ahora entonces a lo que es IPv 6. ¿Qué es IPv 6? Bueno, IPv 6 es un protocolo de red, ¿sí? Corre en la misma capa que IPv 4 y tiene como objetivo solucionar el problema de la escasez de direcciones IP. ¿Sí?
Este protocolo básicamente se diseñó en los años 90, ha tenido cambios desde aquel momento, pero ya desde los 90 digamos, se generó, se publicó las especificaciones más core, más base de lo que es IP versión 6. Sin embargo, durante un montonazo de tiempo fue ignorado, ¿sí? Es decir, las especificaciones estaban listas, estaban publicadas, habían implementaciones en routers, sistemas operativos de host y demás, pero no se utilizaba. ¿Bien? ¿Qué podemos decir, o si intentáramos comparar IP versión 4 con IP versión 6, qué podríamos decir? ¿Qué cosas podríamos resaltar como características principales? Bueno, yo intenté hacer esto en esta única diapositiva, ¿sí? Intentar listar las características principales de lo que es un protocolo de red, tanto IPv4 como IP versión 6, y intentar describir qué es lo que hace cada uno de estos protocolos en estas características. La primera es la de direccionamiento. Esta es la característica más importante para la charla que vamos a tener en el día de hoy, que tiene que ver con el tamaño de las direcciones, ¿sí? En IP versión 4 son direcciones de 32 bits, en el caso de IP versión 6 son direcciones de 128 bits, ¿sí? El espacio de direcciones, yo lo recalco muchísimo, es la razón de ser de IP versión 6. Si alguna vez leen algún artículo, un libro o una presentación y alguien les habla de alguna otra motivación para tener IP versión 6, yo apostaría que es incorrecto eso, ¿sí? La motivación única y principal es el espacio de direcciones mayor. Otras características para lo que es resolución de direcciones, es decir, mapear una dirección IP en una dirección de capa de enlace. IP versión 4 usa ARP, IP versión 6 usa un protocolo que se llama Neighbor Discovery, ¿sí? Para lo que es configuración, en IP versión 4 todos sabemos que se usa DHCP, ¿sí? Y en IP versión 6 se utilizan dos protocolos diferentes que son alternativos, si se quiere. Uno que se lo conoce como Slack, otro que se lo conoce como DHCP versión 6, que es bastante similar a lo que es el DHCP del mundo IP versión 4. En lo que hace al aislamiento de fallos es la capacidad de la red de reportar errores. IP versión 4 usa ICMP versión 4 y IP versión 6 utiliza ICMP versión 6. Esta característica en particular, en este punto en particular, son muy similares. Cambia el formato de los paquetes, pero la idea es básicamente la misma. Siguiendo con las características, soporte de IPsec es opcional en ambos protocolos, ahí no cambia absolutamente nada. Y la característica final, si así se quiere, es que en IP versión 4 se pueden fragmentar los paquetes en los hosts y los routers, mientras que en IP versión 6 los paquetes se fragmentan solamente en los hosts, ¿sí? En IP versión 4 estábamos acostumbrados que enviábamos un paquete y si ese paquete era demasiado grande para circular por la red, algún router intermediario lo fragmentaba, ¿sí? En IP versión 6 ya no se hace eso, es el host quien tiene que fragmentarlo. ¿Bien? Algunas otras características, si se quieren, más conceptuales que son súper importantes. La primera es lo que tiene que ver con la compatibilidad hacia atrás. Uno escucha IP versión 6 y dice, es el protocolo IP versión 6, así que debe ser un poquito diferente al IP versión 4. Y tal vez acostumbrados a otro tipo de protocolos, puede asumir que ambos protocolos pueden interoperar, ¿sí? Bueno, en el caso de lo que es IP versión 4 y IP versión 6, esto es incorrecto. Son dos protocolos que, si bien su nombre es parecido, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? Es decir, lo único que tienen en común es básicamente el nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si uno toma una red, va a tener una situación como la que tienen en esta diapositiva. Van a tener algunos sistemas que solo soportan IP versión 4, ¿sí? Algunos sistemas que solo soportan IP versión 6, a la derecha, en este caso, y en el medio sistemas que soportan tanto IP versión 4 como IP versión 6, que se los suele llamar dual stack, ¿sí? Obviamente, uno puede pensar en el soporte de estos protocolos de red como si fueran idiomas, ¿sí? A la izquierda alguien que habla español, en el medio alguien que habla español y chino, y a la derecha alguien que habla chino solamente, ¿sí? Entonces el que maneja dos idiomas habla con todo el mundo, en este caso, y el que maneja un único idioma obviamente solo puede comunicarse con alguien que maneja el mismo idioma. Esa es básicamente la esencia. Otras cosas, otros aspectos, si se quiere, conceptuales de lo que tiene que ver con IP versión 6, es que se han ido desarrollando algunas técnicas como para poder hacer un despliegue incremental de este protocolo, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos hablando de un protocolo de capa de red. Entonces, alguien podría pensar, bueno, la única manera de que esto funcione es que yo despliegue IP versión 6 al mismo tiempo en absolutamente toda la red de Internet, lo cual es, por definición, imposible eso.
Entonces, se han diseñado algunas técnicas como para poder hacer un despliegue incremental. Esta que tienen en esta diapositiva es el uso de túneles, ¿sí? En este caso lo que tenemos son dos redes que solo soportan IPv 6, a la izquierda y a la derecha, ¿está bien? Y la idea es que queremos interconectar estas dos redes, pero lo que sucede es que en el medio, la red de Internet, al menos en alguna parte, solo soporta IPv 4. Entonces, ¿de qué manera van a funcionar estos túneles? Bueno, la idea es que cuando los sistemas se estén comunicando entre sí dentro de la red, tienen una comunicación nativa vía IPv 6, pero si quieren comunicarse con algún sistema de la otra red, por ejemplo, los sistemas de la red de la izquierda con los de la derecha, básicamente los sistemas generan paquetes IPv 6, van a lo que está marcado como el túnel endpoint, ¿sí? Y el túnel endpoint lo que hace es encapsular paquetes IPv 6 adentro de paquetes IPv 4. Es decir, se usa paquetes IPv 4 para transportar paquetes IPv 6. De ahí se envían al túnel endpoint de la otra red, y lo que hace ese túnel endpoint es justamente decapsularlos. Es decir, toma el paquete IPv 6 que está transportado por ese paquete IPv 4. Es decir, utilizamos de esta manera, utilizando túneles, utilizamos la infraestructura IPv 4 para poder interconectar redes que solo soportan IPv 6. Otra, si se quiere, otra técnica importante, su aplicación es bastante limitada, es lo que es el uso de traductores de red, los pueden llamar NATs, tienen nombres distintos de acuerdo a cómo funcionan, que lo que hacen básicamente es intentar traducir entre paquetes de un protocolo con paquetes del otro protocolo, ¿sí? Y alguno puede hacerse la pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Porque me dijiste que ambos protocolos son incompatibles entre sí, entonces la traducción no debe ser directa. Bueno, eso es así. Cuando uno intenta realizar la traducción de uno a otro, se pierden un montón de cosas y el uso o aplicabilidad de este tipo de técnica es limitada. Por darles una descripción, en general solo se usa este tipo de técnica, por ejemplo, cuando los proveedores de Internet hacen despliegue de IPv 6 para teléfonos móviles, entonces les dan a los móviles nada más que IPv 6 y utilizan estos traductores en el caso de que estos móviles quieran contactarse con sistemas IPv 4. ¿Bien? Bien, entonces empezamos con la introducción de lo que es IPv 6, dijimos básicamente que es incompatible con IPv 4, mencionamos cómo coexisten en la red de Internet estos dos protocolos, las técnicas de túneles de traducción, pero alguno sería bastante lógico que alguno se pregunte, bueno, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Es decir, conecto una computadora en mi casa a la red de Internet. Quiero, por ejemplo, navegar por un sitio web que soporta tanto IPv 6 como IPv 4, y bueno, ¿cómo se define cuándo se usa uno, cuándo se usa otro? En general surge ese tipo de inquietud. Entonces, vamos a intentar resumir este tema. La idea es que quien de alguna manera relaciona ambos protocolos, la única parte del ecosistema de Internet que relaciona ambos protocolos es el DNS. Y la idea es bastante simple. Supongamos que ustedes estén conectados a la red local de su hogar y quieran visitar el sitio web de Google, por ejemplo, ¿sí? Lo que van a hacer, obviamente entrarán en la dirección de Google, en la barra de direcciones del browser, y lo que va a tener que hacer ese browser es convertir ese nombre en direcciones IP, ¿sí? Ahora, un browser moderno lo que va a hacer es intentar obtener para ese nombre tanto direcciones IPv4 como direcciones IPv 6. El nombre técnico, si así se quiere, de las direcciones IPv 4 es registros de tipo A, las de IPv 6 están en registros cuádruple A. ¿Bien? A veces se hacen cosas diferentes acá, es decir, hay algunos sistemas que lo que hacen es primero pedir las direcciones IPv 4 y después las IPv 6, o primero las IPv 6 y después las IPv 4, pero al final del día lo que ocurre es que al querer visitar un sitio, por ejemplo, lo que van a tener es un listado de direcciones posibles. Algunas pueden ser del protocolo IPv 4, otras pueden ser del protocolo IPv 6, ¿sí? Y dependiendo de, primero, qué direcciones hay disponibles para visitar ese sitio, qué protocolos son soportados, por ejemplo, por la red de ustedes y por su ISP, la política local de, por ejemplo, su sistema operativo y demás, podrá terminar utilizándose ya sea IPv 6 o IPv 4. ¿Cuál termina utilizándose definitivamente?
asumiendo que hay direcciones de los dos tipos, que el ISP de ustedes provee tanto servicio IPv4 y IPv6, depende toda esta cantidad de cuestiones. Algunos sistemas también toman en consideración hasta la latencia que hay para conectarse con la dirección correspondiente. Entonces, si se tarda más en conectarse con una dirección IPv4 que con una dirección IPv6, el sistema va a utilizar una dirección IPv6. ¿Sí? Entonces, esto lo que intentamos resumir hasta acá es que, si bien tenemos dos protocolos que son incompatibles, ¿sí? Al final, de alguna manera, los juntamos mediante el DNS, y cualquier aplicación que ustedes utilicen, un browser o cualquier otra, lo que va a hacer es, empezando por el nombre, obtener las direcciones IPv4 y IPv6 disponibles, y después, de acuerdo a una cantidad de parámetros, utilizar uno o utilizar el otro. Algo interesante respecto de lo que es el protocolo IPv6, que yo de alguna manera lo mencioné brevemente, unas diapositivas atrás, es que el despliegue de IPv6 ha sido bastante dificultoso. Deben recordar que en una diapo anterior yo les mencioné que este protocolo IPv6 fue ignorado por aproximadamente unos 20 años, en lo que hace al despliegue masivo, ¿no? Quiere decir que durante mucho tiempo estaba estandarizado, habían implementaciones de IPv6, pero en la práctica nadie lo utilizaba. Si hay alguno quiere, digamos, quiere saber cuáles eran algunos de esos motivos o cuáles eran algunos de los argumentos para no utilizarlo, el primero es que no es compatible hacia atrás, entonces siempre es más fácil utilizar una versión nueva de algo si es compatible con la versión anterior, ¿sí? Eso es, en general es algo que uno intenta diseñar las cosas de esa manera, uno. La otra de las cuestiones es que no había lo que a veces se conoce como un business case para lo que es IPv6. Es decir, vos te estás trabajando en una empresa, decidiste desplegar IPv6, eso te va a implicar tiempo, seguramente te va a implicar compra de equipos y demás, y en algún momento tenés que ir a justificarlo con tus superiores. Te dice, ok, bueno, me presentaste este presupuesto, ¿cuál es el caso de negocio de esto? ¿Con qué vamos a hacer dinero? ¿Con qué ganamos? Y IPv6 en general no ha tenido esto claro, ¿sí? Lo cual es algo que bloquea en la gran mayoría de las organizaciones el despliegue de cualquier cosa. Otra de las cuestiones es que durante mucho tiempo ha habido soporte inexistente o subóptimo en distintos tipos de dispositivos. Les doy un ejemplo puntual. Tal vez ustedes tenían un firewall, ¿sí? Y ese firewall lo podían usar perfectamente para lo que es IPv4, pero no tenía soporte alguno para lo que es IPv6, ¿sí? Entonces eso es obviamente problemático. Hay otros casos que son más difíciles de analizar, si así se quiere, que pasan por lo que es el soporte subóptimo. Y vuelvo al ejemplo de los firewall. Tal vez tenías un firewall que lo utilizabas para IPv4 y podías manejar tranquilamente 1 giga de tráfico, ¿sí? Tu firewall lo manejaba perfectamente bien, porque toda esa implementación para lo que es el filtrado de paquetes IPv4 estaba implementada en hardware, ¿sí? Manejo rápido, procesamiento rápido de paquetes. Pero ese mismo firewall que te decía que tenía soporte para IPv6, el soporte de IPv6 lo tenía en software, ¿sí? Era un procesador el que básicamente intentaba hacer el filtrado. Por consiguiente, tal vez, para IPv6 la tasa de procesamiento de paquetes que tenía era de 100 mega y no de 1 giga, ¿sí? Entonces ahí surge la cuestión de, bueno, ¿el firewall soporta IPv6? Bueno, técnicamente sí, pero básicamente no puedo hacer en IPv6 lo mismo que hacía con IPv4. Y por último, es lo que tiene que ver con los proveedores de contenido, ¿sí? Digamos, los principales proveedores de contenido no habían desplegado IPv6. Quiere decir, previo al año más o menos 2011, si vos te fijabas en, no sé, Google, Facebook, quien se te ocurra, esos proveedores de contenido no tenían IPv6 habilitado. Entonces, cuando un ISP, por ejemplo, tenía que analizar si desplegar IPv6 o no, obviamente el argumento era, bueno, ¿para qué me voy a gastar en desplegar IPv6 si cuando mis usuarios quieran visualizar contenido, no hay contenido disponible en IPv6? ¿Ok? Esto obviamente llevó a una situación como del huevo y la gallina en un montón de aspectos, ¿sí? Es decir, los proveedores de contenido decían que no habilitaban IPv6 porque no habían usuarios que utilizaran IPv6. Los ISPs no desplegaban IPv6 para los usuarios porque no había contenido. Y los vendors, los fabricantes, en muchos casos no hacían una implementación óptima de lo que es IPv6 porque nadie les pagaba por ello, porque no había interés en el despliegue. Entonces era una cosa que trababa la otra.
Hace poco más de 10 años, ¿sí? Hubo una actividad que fue fomentada por una organización que se llama Internet Society, que ellos hicieron dos eventos. Un primer año, un evento que se lo llamó el World IPv6 Day, que consistió en un único día habilitar IPv6 en los principales proveedores de contenido. Un único día, ¿sí? La idea era probar si eso andaba o no, y aparte, obviamente, como lo estaban haciendo todos los proveedores de contenido más grandes, si algo andaba mal, bueno, le andaba mal a todo el mundo, ¿sí? Entonces sufrían todos por igual, por así decirlo. En base a esa experiencia que se tuvo en el World IPv6 Day, un año más tarde se hizo este segundo evento que era el World IPv6 Launch Day. Y lo que se hizo ese día es habilitar IPv6 por parte de todos esos grandes proveedores de contenido y dejarlo habilitado, ¿sí? Esa actividad básicamente ayudó muchísimo a romper este problema o a terminar con este problema del huevo y la gallina. Ahora ya sí teníamos los principales proveedores de contenido en IPv6, entonces había una razón bien concreta como para que los ISPs, por ejemplo, habilitaran o desplegaran IPv6. Bueno, esto es hasta acá un poquito lo que es si se quiere, una descripción, una explicación del origen de lo que es IPv6, conceptualmente cómo encaja eso con IPv4, y ahora ya vamos sí a empezar un poquito a meternos más técnicamente en lo que es IPv6 para poder pasar a lo que es el core, el contenido de esta presentación. Entonces, pasemos a discutir un poquito lo que es el direccionamiento de IPv6. En esencia, es todo muy o bastante similar con lo que es IPv4. Por ejemplo, vamos a tener en el mundo IPv6 prefijos, ¿sí? Una dirección con un barra algo, que lo utilizamos con el propósito de ruteo. Vamos a tener distintos tipos de direcciones, únicas, énicas y múlticas, los dos casos más, si se quiere, obvios. En el caso de únicas, con una dirección identificamos un único sistema. En el caso de múlticas, con una dirección identificamos varios sistemas, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a tener diferentes alcances para las direcciones. Alcances, de alguna manera, pueden pensarlo como el área de la red en la cual una dirección es válida, ¿sí? Siempre yo considero que es bastante útil siempre hacer una analogía con el mundo IPv4, por más que no sea exactamente así, pero porque les permite de alguna manera a ustedes reutilizar ese conocimiento que ya tienen del mundo IPv4 en IPv6. Entonces, a la hora de hablar de alcances, uno puede pensar, por ejemplo, en el mundo IPv4 en esas direcciones privadas que ustedes conocen, por ejemplo, la 192.168 algo, o en la 10.0 algo, ¿sí? Que ustedes saben que solo pueden utilizarla, por ejemplo, en una red privada, salvo obviamente, en el caso de IPv4, que utilicen un traductor de red. Bueno, IPv6, perdón, tiene también múltiples alcances para las direcciones. Tiene direcciones que son solo válidas en el enlace local, direcciones que son privadas, si así se quiere, direcciones globales, etc. O sea, hasta acá, básicamente, todo similar. Prefijos, tenemos distintos tipos de direcciones, tenemos distintos alcances para las direcciones. Algo que sí por ahí es un poquito diferente, comparado con el mundo IPv4, es que en un instante determinado, normalmente un sistema IPv6 utiliza múltiples direcciones, ¿sí? No una, sino múltiples direcciones con distintas propiedades. Direcciones que pueden tener distinto alcance, ¿sí? Locales al enlace, globales y demás, distinto tipo, pueden ser únicas, múlticas y demás, e inclusive distinta estabilidad o tiempo de vida, ¿sí? Esto quiere decir que en IPv6 vamos a tener direcciones que se las denomina temporales, que intencionalmente se regeneran en el tiempo. ¿Bien? Bueno, yo les contaba recién, les describí un poquito, les hice una introducción a lo que es, si se quiere, la arquitectura de direccionamiento IPv6, y ahora voy a pasar a focalizar en lo que para esta presentación vendrían a ser los tipos de direcciones más importantes, IPv6, que son las direcciones IPv6 Global Unicast. ¿Qué son estas? Estas son las direcciones públicas, si así se quieren, ¿sí? Las direcciones que uno va a utilizar cuando no sé, quiera visitar Google, quiera visitar el sitio de Facebook o lo que fuera. Estas direcciones Global Unicast las pueden dividir en tres partes, ¿sí? Esta es la sintaxis de las direcciones IPv6 globales, si así se quiere. Primero, un prefijo global de ruteo, después un identificador de subred,
y seguidamente, a la derecha, un identificador de interfaz. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, el prefijo global de ruteo es normalmente el prefijo que a mí me asigna, me delega mi ISP, ¿sí? Ese es un prefijo que tiene un significado topológico en la red. ¿Está bien? Y por tal motivo es dependiente del upstream. Si yo me conecto a un proveedor de Internet determinado, ese prefijo global de ruteo va a ser 1. Normalmente si cambio de ISP, ese prefijo global de ruteo va a ser diferente. En lo que hace a los bits de subdirecciones, básicamente sirven para, dado un prefijo, tener múltiples subredes, múltiples redes diferentes. Eso es exactamente igual al mundo IPv4. Y por último, este campo que hay acá, que es Interface ID, es lo mismo que básicamente tenían en IPv4, nada más que llamado Host ID. ¿Sí? Entonces, tengo una dirección IPv6, tiene 3 partes: prefijo global de ruteo, subnet ID y el Interface ID. Y en esencia, cuando uno mira estas 3 partes, son en esencia las 3 mismas partes que tiene una dirección IPv4. Los nombres distintos, pero el significado es igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Y de manera fundamental, el tamaño de las direcciones. Si uno estuviera describiendo una dirección IPv4, estaríamos hablando de direcciones de 32 bits. ¿Sí? Mientras que en lo que hace a direcciones IPv6, hablamos de direcciones de 128 bits. ¿Bien? Algo importante para mencionar es que, si bien en esta diapositiva está marcado de manera genérica cuántos bits ocupa cada uno de los campos, el valor estándar es que este campo de Interface ID ocupa 64 bits. ¿Sí? Es decir, que en toda red IPv6 que yo tenga, toda red local IPv6 que yo tenga, voy a tener 64 bits para identificar a cada uno de los sistemas en esa red. ¿Está bien? Bien, hasta acá fuimos con la introducción, ¿sí? Esto es básicamente background que yo intenté proveer para que aquellos que no tuvieran mucha idea respecto del protocolo IPv6 tuvieran la base para pasar a poder analizar o discutir la parte que nos interesa, ¿sí? Entonces, pasemos a lo que es el escaneo de direcciones IPv6. Hago una aclaración acá. El título de la presentación es Reconocimiento de redes IPv6. ¿Sí? Una de las partes fundamentales para el reconocimiento de redes suele ser el escaneo de direcciones. ¿Sí? Por eso es que acá nos estamos focalizando en eso. Algo que es importante para abordar esta problemática o para poder entender la problemática es pensar cómo hacemos escaneo de direcciones en el mundo IPv4. ¿Sí? Es decir, supongamos que tenemos una red que es un /24, por ejemplo. Si es un /24 quiere decir que tengo 8 bits para las direcciones del host o 256 posibles combinaciones para las direcciones de los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando tengo una red IPv4 y yo quiero aprender o quiero encontrar qué sistemas hay disponibles en esa red? Lo que se hace usualmente es un escaneo por fuerza bruta. Quiere decir, pruebo todas y cada una de las direcciones que hay en ese prefijo. ¿Y por qué hago eso? Porque si en un prefijo, por ejemplo en un /24, tengo simplemente 256 direcciones, son tan pocas direcciones que tendría poco sentido ponerme a romper la cabeza para hacer algo diferente. Es decir, hacerlo por fuerza bruta es lo suficientemente bueno, si así se quiere. ¿Sí? Ahora, en el mundo IPv6, acá la situación va a cambiar. ¿Sí? Y vamos a tener dos tipos o dos problemas diferentes. Por un lado va a ser lo que es el escaneo local de direcciones. Es decir, me conecto a una red local y lo que quiero es aprender cuáles son los sistemas que están presentes en esa red local. Y el otro problema que voy a tener, o la segunda problemática, es el escaneo remoto de direcciones. Es decir, cuando hay una red remota, que yo quiero aprender cuáles son todas las direcciones IPv6 vivas o con sistemas conectados. En lo que hace al escaneo de direcciones, el escaneo remoto de direcciones, que es el caso más general, si así se quiere, por mucho tiempo se pensó, se decía, se argumentaba que era imposible. Es decir, la gente escribía, repetía y decía en presentaciones, libros, publicaciones y demás, que escanear una red IPv6 de manera remota era algo que era imposible. ¿Sí? Y acá vamos a la leyenda urbana. ¿Sí? Esto fue, yo de algún lugar saqué este quote, esta frase, alguien la dijo más o menos así, que era que debido al gran espacio de direcciones de IPv6, los ataques de escaneo eran imposibles.
Y esta persona argumentaba que escanear un /64, que es el tamaño estándar de una red IPv6, llevaría 500, esto sería 500 millones de años, ¿sí? Obviamente, por el 10% de eso, ninguno de nosotros estaría ahí, de todas formas, ¿no? Entonces, a la hora de, cuando yo empecé a abordar este tema, cuando me empecé a involucrar de manera más llena con IPv6, si así se quiere, encontré todo este tipo de argumento y habían dos caminos, básicamente. Uno, asumir que quienes hacían estas aseveraciones no tenían ni idea de qué estaban hablando, y la otra es que por ahí sí tenían algo de idea, pero utilizaban una lógica, si se quiere, equivocada. Entonces, yo asumí lo siguiente. Asumí que esta gente decía que escanear una red IPv6 era imposible porque asumían que para escanear una red IPv6 había que probar todas y cada una de las 2 a la 64 posibles direcciones en esa red. Entonces, si uno hace la cuenta de cuánto me costaría si quiero enviar 2 a la 64 paquetes, probablemente, inclusive con tasas de transferencia modernas, llegue a un valor como este que tiene acá de 500 millones de años. ¿Sí? Ahora, la pregunta, si se quiere, la pregunta que había que responder para dilucidar si esto era así o no, es si el espacio de búsqueda al intentar escanear una red IPv6 realmente es de 2 a las 64 direcciones. ¿Sí? ¿Cuál sería el análisis acá? Bueno, yo les mencionaba recién que cuando uno toma el formato de una dirección IPv6, hay un campo, el campo que estaba a la derecha del todo, que es el que se conoce como identificador de interfaz. Esos son los 64 bits menos significativos. ¿Sí? Entonces, la cuestión acá es la siguiente. Si esos identificadores de interfaz, si esos host ID, si así se quiere, fueran generados de manera aleatoria, ¿sí? O sea, no hay patrón alguno, entonces yo, para poder encontrar todos los sistemas conectados a esa red, debería probar todas y cada una de las 2 a las 64 combinaciones, en cuyo caso el escaneo sería imposible. ¿Sí? Ahora, hay otra posibilidad, que es asumir que en realidad los host ID, esos los identificadores de interfaz, no se eligen, no se seleccionan de manera aleatoria, sino que se seleccionan con patrones determinados. ¿Sí? En cuyo caso, si no se eligen de manera aleatoria, sino con patrones determinados, uno puede inferir que el espacio de búsqueda va a ser menor a, menor a 2 a las 64 combinaciones. No sabemos cuánto todavía, ¿sí? Pero menor a 2 a las 64 combinaciones. En cuyo caso, esos escaneos podrían ser posibles, ¿sí? ¿Qué consideraciones tenemos que tener acá? Porque alguno puede decir, bueno, ¿cómo sé yo si los identificadores de interfaz son aleatorios o siguen patrones? Bueno, ahí es donde está parte del problema. ¿Sí? Existen distintas técnicas y algoritmos para seleccionar esos identificadores de interfaz, ¿sí? Que dependen de una cantidad de cosas tales como de cada sistema operativo y de cómo se desplegó IPv6 en la red correspondiente. Es decir, tengo un montón o tengo varias opciones para seleccionar esos identificadores de interfaz que dependen de una cantidad de patrones distintos. Entonces, la pregunta acá sería, bueno, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Sí? Está bien, en teoría yo tengo distintas técnicas para hacer las cosas. Hasta ahí vamos. Ahora, en la práctica, si yo me pongo, por ejemplo, a escanear sistemas con IPv6, ¿qué ocurre? ¿Los eligen los identificadores de interfaz de manera aleatoria o siguen patrones? Lo que yo hice para dilucidar esta cuestión es medirlo, ¿sí? Esa es la mejor forma de aprender, hacer una medición. Y lo que hice en esencia fue obtener dos fuentes de información, ¿sí? Uno era el listado de los top 1 millón de sitios de Alexa, ¿sí? Que muchos lo deben conocer, es una empresa que publica los 1 millón de sitios que se supone que son más populares del mundo, y había otra fuente de datos que era un listado de sitios con IPv6 habilitado, ¿sí? Del World IPv6 Launch Day. Entonces lo que hice fue, de esos dos listados de dominios, lo que hice fue obtener las direcciones IPv6 y analizarlas, ¿sí? Para poder analizar si los identificadores de interfaz eran aleatorios o si seguían algún tipo de patrón. Aparte de eso, obviamente, en esos listados son listados de sitios web. Lo que hice fue obtener también las direcciones de los servidores DNS para esos mismos sitios y las direcciones de los servidores de correo
de esos mismos dominios. La idea era tener, por un lado, un grupo grande de direcciones IPv6 para sitios web, un grupo grande de direcciones para servidores DNS, y un grupo grande de direcciones IPv6 para servidores de correo electrónico. Y a ver qué es lo que obteníamos, ¿sí? Bien. En estos resultados que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿sí? Van a tener un gráfico de torta, si así se quiere, donde van a poder ver las estadísticas de qué tipos de identificador de interfaz se encontraron, ¿sí? ¿Qué formas o cuáles son algunas de las formas más, si se quiere, difundidas de seleccionar los identificadores de interfaz? Bueno, les cuento alguna. La primera es embeber la dirección MAC, es decir, poner la MAC address en el identificador de interfaz. Esa era la manera tradicional de configurar direcciones IPv6. La segunda es poner un valor aleatorio y estable en el identificador de interfaz, ¿sí? Tercera opción tiene que ver con DHCP versión 6. Es decir, si yo tengo una red IP versión 6 en la cual las direcciones las brinda o las asigna un servidor de DHCP, en ese caso el patrón, si así se quiere, va a depender de un algoritmo específico del servidor. Por ejemplo, asignar direcciones de un bloque determinado. Otras técnicas para seleccionar direcciones o para generar direcciones IPv6, una es embeber la dirección IPv4 correspondiente, es decir, tengo un sistema que soporta IPv4 y tiene, por ejemplo, la dirección 192.168.1.1. Y ahora quiero configurarle manualmente IPv6, entonces le configuro un prefijo y en el identificador de interfaz lo que pongo es la dirección IPv4 correspondiente. Y la última, que es casi lógica, si así se quiere, es lo que a veces se lo llama como low byte, que es decir, para el identificador de interfaz, ponerlo todo en ceros y solamente variar el byte menos significativo, ¿sí? Lo habrán visto acá, por al menos este último ejemplo, que las direcciones IPv6, al ser de 128 bits, usualmente no se representan de la misma manera que las IPv4. Es decir, las direcciones IPv6 se escriben en hexadecimal. Por eso es que van a ver acá que tienen dígitos entre el 0 y el 9 y van a tener letras entre la A y la F, ¿sí? Y la única cosa extra que tienen que comprender para entender esta notación es que donde vean en una dirección IPv6 que tienen 2 puntos, como en este caso, eso quiere decir agrega en ese lugar tantos ceros como sea necesario para completar un valor de 128 bits, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, tenemos acá de vuelta la sintaxis de las direcciones IPv6 globales, y lo que hice fue básicamente describir cuáles son algunas de las técnicas más comunes para lo que es seleccionar los identificadores de interfaz. Entonces, valores tipo low byte, valores aleatorios, embeber las direcciones MAC y demás. Ahora vamos a ver qué fue lo que encontré en la práctica, ¿sí? Entonces, este es el análisis correspondiente para direcciones de servidores web, ¿sí? En la izquierda lo que tienen es el resultado de una de las fuentes de información, el listado de sitios del World IPv6 Launch Day. En la derecha, los resultados correspondientes a la medición de los dominios del Top 1 Million Sites de Alexa. Y tienen dos filas porque abajo saqué las direcciones duplicadas. Obviamente tienen acá la leyenda de que a qué corresponde cada cosa. Y si bien uno podría sentarse acá y, y analizar, etcétera, etcétera, lo más importante de todo, creo yo, es ver qué porción de esta torta es la que corresponde a identificadores de interfaz aleatorios. Si se fijan acá, en este color sería verde musgo, que dice random, me indica que con este color indico los identificadores de interfaz aleatorios, que son solo esta porcioncita que tengo acá. ¿Bien? Por el otro lado, si me fijo, por ejemplo, estas direcciones de tipo low byte, pasan a ser una porción grande de la torta, en todos los casos, ¿sí? ¿Qué es lo importante que podemos sacar de esta diapositiva? Bueno, que los identificadores de interfaz, en la gran mayoría de los casos, no se generan, no se seleccionan de manera aleatoria, sino que siguen patrones concretos, ¿sí? En esta otra diapositiva tenemos el mismo tipo de análisis, pero para direcciones IPv6 de servidores de correo electrónico, ¿sí? Fíjense que acá los patrones están un poco más marcados todavía. Fíjense qué gran proporción corresponde a las direcciones de tipo low byte.
Es decir, son direcciones IP versión 6 que para el identificador de interfaz tienen el identificador de interfaz casi todo en ceros y al final varían el último byte, si así se quiere. Y por último, tenemos el mismo análisis para lo que son direcciones de servidores de DNS. ¿Sí? Nuevamente, fíjense que la proporción de direcciones que tienen un identificador de interfaz aleatorio son bastante reducidos. ¿Sí? Por último, esta es una medición diferente que hice yo para lo que es las direcciones correspondientes a clientes. ¿Sí? Todos los análisis anteriores fueron análisis para servidores, ¿sí? Ya sean servidores web, servidores de correo o servidores DNS. Esta otra medición que tienen en esta diapositiva es cómo seleccionan las direcciones los clientes. Y acá tienen, obviamente, acá sí cambió bastante el resultado, porque ven que tienen una porción de la torta bastante grande correspondiente a direcciones aleatorias. Entonces, esto lo que nos dice es que cuando los clientes generan conexiones salientes, ¿sí? Normalmente utilizan identificadores de interfaz que son aleatorios. Esa es básicamente la idea. Bueno, empezamos recapitulando un poco. Hicimos una introducción a lo que es IP versión 6, ¿sí? Luego pasamos a discutir un poquito la problemática del escaneo de direcciones IP versión 6, y en esencia lo que dijimos es, puedo, a la hora de escanear redes que son remotas, tengo dos posibilidades. O que los identificadores de interfaz, los host ID, se generen de manera aleatoria, en cuyo caso el escaneo va a ser imposible. Y la segunda opción es que esos identificadores de interfaz se generen utilizando algún tipo de patrón. En base a las mediciones que yo les mostré en las diapositivas anteriores, estos últimos gráficos, pueden ver que en la práctica las direcciones IP versión 6 no se generan de manera aleatoria, sino que los identificadores de interfaz siguen patrones específicos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, yo tengo una red IP versión 6, y sé que en esa red se está utilizando un patrón determinado. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora para escanear esa red IP versión 6? Y aparte de eso, intentar analizar a grandes rasgos cuánto tiempo me llegaría o cuántos paquetes de prueba yo necesitaría enviar para poder escanearle esa red. Entonces, pasemos primero a las direcciones basadas en la dirección MAC. En esta diapositiva yo lo que tengo es el formato del identificador de interfaz. ¿Sí? Fíjense que cuando suman los bits, 24 más 16 más 24, eso suma 64 ahí. ¿Sí? Es el identificador de interfaz. Excluí de la gráfica el prefijo global de ruteo y los bits de subdirecciones. Entonces, si uno intentara analizar esto con ciertas consideraciones, podría decir que el espacio de búsqueda es de aproximadamente 23 bits. ¿Y por qué? Cuando uno genera los identificadores de interfaz de esta manera, lo que hace es tomar la dirección MAC, partirla en dos pedazos e insertar en el medio esta cadena FFFE en el medio. ¿Sí? Entonces, esta cadena FFFE no me hace falta adivinarla porque es fija. Me queda, si se quiere por adivinar, este valor de acá, que es lo que se conoce como el IEEE OUI, y este valor de acá, que son los 24 bits menos significativos de la MAC address. Ahora, piensen en lo siguiente. Supónganse que ustedes quisieran escanear una red, por ejemplo, de una empresa, y ustedes supieran que en esa red hay servidores y son servidores Dell, por ejemplo. ¿Sí? En tal caso, como este valor del OUI es un valor que corresponde al fabricante, yo podría decir que este valor de acá lo voy a conocer, o al menos lo voy a tener limitado a unas pocas opciones. ¿Sí? Uno puede ir al sitio de IEEE, quienes administran el espacio de lo que son las direcciones MAC, y ahí pueden buscar para cada fabricante cuáles son los diferentes OUI que esos fabricantes utilizan. Entonces, de acuerdo al fabricante, encontrarán más o menos. En algún caso podrán ser 2 valores, en algún caso podrán ser 100 valores, en algún caso más específico, por ejemplo, 200 valores. Pero es un valor reducido. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, el OUI, en determinados escenarios, yo podría considerarlo conocido o al menos limitado a una cantidad pequeña de opciones.
En lo que hace a los 24 bits menos significativos, ahí yo podría asumir que tengo que probar todos los valores. Ahora, si lo único que me queda probar son los 24 bits menos significativos del OI y tal vez alguna combinación de acá, entonces el espacio de búsqueda va a estar en alrededor de 2 a la 23, 2 a la 24 combinaciones, ¿sí? Y hay otra cosa más a tener en cuenta. Supónganse que ustedes encontraron una dirección disponible, viva, si así se quiere, un sistema presente en esa red IPv6 que están escaneando, ¿sí? En general, la mayoría de las empresas a la hora de comprar sistemas los compran en conjunto, no es que compran un equipo y al mes siguiente compran otro y demás, sino que los compran en un batch, si así se quiere. En esos casos lo que van a encontrar, y es lo que encuentran en la práctica, las direcciones MAC suelen ser consecutivas, porque no es que el fabricante varía la dirección MAC de manera aleatoria, sino que lo que hace es, el equipo que produce ahora le pone un valor y al que produce siguiente le pone el valor siguiente. Ahora, uno puede decir, bueno, listo, me explicaste, tengo el IEEE o UI, que lo puedo sacar de algún lado, bla, 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 bla. Bueno, ¿cómo aprovecho este concepto o esta técnica en la práctica? Bueno, yo personalmente desarrollé una herramienta que se llama Scan6, que apunta justamente a hacer buenos escaneos de direcciones para lo que es IPv6, y en el caso, para poder, digamos, explotar esta técnica, es decir, explotar la técnica de que yo quiero escanear una red que sé que los equipos que están en esa red son fabricados por un fabricante específico y sé cuál es el prefijo IPv6 de esa red, bueno, yo puedo tomar la herramienta Scan6, le doy con la opción "-d" el prefijo IPv6 y con la opción "-k" lo que le doy es el fabricante. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta? Va a buscar en la base de datos del IEEE cuáles son los valores, en este caso para Dell Inc., que se pueden utilizar para el OUI, y ahí hacer todas las, o probar las direcciones correspondientes, si así se quiere. Otras cosas más a tener en cuenta con estas direcciones basadas en la dirección MAC. Yo no voy a entrar muy en detalle para no irnos de tiempo, pero voy a intentarles describir por arriba el concepto. En la diapositiva anterior nosotros hablamos de direcciones IPv6 en las cuales el identificador de interfaz embebía, insertaba la dirección MAC. Ahora, si ustedes piensan, por ejemplo, como es en sistemas de virtualización, por ejemplo VirtualBox, van a ver que esos sistemas utilizan para las placas de red virtuales, si así se quiere, OUIs que son específicos, ¿sí? Por ejemplo, VirtualBox utiliza el 080027. VMware, por ejemplo, es un poquito más complejo, pero por ejemplo, para las direcciones MAC que están asignadas automáticamente, utilizan el valor 000559. ¿A qué voy con esto? Es que para aquellos casos en los cuales los sistemas configuran sus direcciones embebiendo la dirección MAC, la MAC address correspondiente, si esos sistemas estuvieran utilizando técnicas de virtualización o sistemas de plataformas de virtualización como VirtualBox o VMware, alguno de estos parámetros, como por ejemplo el IEEE OUI, va a ser conocido. VirtualBox de vuelta 080027, VMware otro tipo de valores. De vuelta, la herramienta Scan6, que es la que anteriormente les mencionaba, les permite explotar estas técnicas. Entonces, en este caso, especifican nuevamente el prefijo IPv6 que quieren escanear, dicen que, bueno, esperan que ahí se esté utilizando VMware, y acá especifican un prefijo IPv4 simplemente porque VMware, para algunas direcciones, utiliza también parte de la dirección IPv4 correspondiente. ¿Bien? Otros tipos de direcciones, ¿sí? Yo les comentaba antes que esto en general es cuando se configuran las direcciones de manera manual, se incluye en el OUI la dirección IPv4 de esa misma interfaz de red. Quiere decir, por ejemplo, tengo un sistema que tiene la dirección 192.168.0.1 en IPv4, y para configurarle la dirección IPv6 lo que hago es concatenar el prefijo IPv6 con la dirección IPv4. Eso es porque es una manera, si se quiere, operacionalmente interesante, porque me permite que si yo sé la dirección IPv4, bueno, la dirección IPv6 correspondiente la saco fácil, porque es el prefijo más la dirección IPv4. Bueno, para estas direcciones tienen dos variantes, si así se quiere. Tienen
Una en la cual escriben las direcciones de esta manera, entonces la dirección IP versión 4 se codifica en los 32 bits menos significativos. Fíjense que acá las direcciones tienen, los valores de IP versión 4 están separados por un punto, no por dos puntos, y tienen esta segunda técnica en la cual la dirección la escriben así, y la dirección se codifica en los 64 bits menos significativos. Ahora, si yo sé que el identificador de interfaz, básicamente, se toma de la dirección IP versión 4 correspondiente, obviamente el espacio de búsqueda va a ser el mismo que de IP versión 4. Entonces, acá mismo pueden utilizar la herramienta Scan6 que yo les mencionaba, pasándole por un lado lo que es el prefijo IP versión 6 y por otro lado pasándole el prefijo IP versión 4. ¿Bien? Obviamente lo que hace la herramienta es combinar esas dos cosas y solamente probar las direcciones correspondientes. ¿Sí? Otras direcciones, estas no son tan comunes, pero sí las hemos encontrado en el mundo real escaneando redes, es que hay redes en las cuales, o operadores, los cuales a la hora de configurar direcciones IP versión 6 lo que hacen es algo como lo siguiente. Fíjense que tengo acá un prefijo de red, después tengo un valor pequeño, en este caso 1, y después un valor 80. ¿Qué es lo que hacen estos operadores? Dicen, si yo tengo, por ejemplo, varios servidores web, entonces lo que hacen es, en el valor menos significativo ponen el valor 80, que es el número de puerto correspondiente al servidor web, no encriptado, acá no HTTP y no HTTPS, y acá ponen el número de servidor web. Quiere decir, el primer servidor web sería el 1, 2.80, el segundo servidor web 2, 2.80 y demás. Otros operadores lo cambian eso. Primero ponen el valor del puerto de servicio y después ponen el valor, el número de servidor en sí. Y después tienen algunos casos raros en los cuales, en vez de agarrar y poner el puerto 80 así expresado en decimal, lo ponen traducido al hexa. Entonces, este valor 50 que ven acá, en realidad es el número 80 expresado en hexadecimal. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué pasaría si yo quisiera escanear una red en la cual sé que los sistemas que se conectan a esa red se les seleccionó su dirección IP versión 6 con esta técnica? Bueno, acá lo que tendría que hacer son las combinaciones, ¿no? Entonces, acá en esta diapo solamente vimos el puerto 80, que es el correspondiente a web, pero lo que haríamos sería considerar otros números de puerto de servicios, si se quiere, populares. 25 para lo que es SMTP, 21 para lo que es FTP, 53 para lo que es DNS, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces variar el número de puerto por un lado y por otro variar el número de servidor. Si ustedes corrieran la herramienta Scan6 de esta forma, es decir, especificando un valor del prefijo IP versión 6 que se usa en la red y luego la opción G, lo que va a hacer la herramienta es hacer todas esas permutaciones. Es decir, tiene un listado de los números de puerto de servicios más populares, entonces lo que va a hacer es combinaciones variando todas estas cosas que vimos en esta diapositiva para solamente enviar paquetes de prueba a esas direcciones. Y cuando analizan un poco cuál es el espacio de búsqueda, ¿sí? Es básicamente aprox 2 a la 8. ¿Sí? Creo que es el último caso o de los últimos casos que tenemos, son las direcciones de tipo low byte. ¿Sí? Estas son direcciones en las cuales el operador tiene el prefijo de red, puede ser 2000 db8, ¿sí? Y luego para el identificador de interfaz lo pone todo en ceros y varía nada más que el último número. Esta es la manera en la cual normalmente ustedes configurarían las direcciones IP versión 6 si las estuvieran configurando de manera manual. Es decir, nadie quiere poner un valor súper raro que después es difícil de escribir y demás. Entonces ponen todo en ceros y después varían el último valor. En los casos un poquito más complejos que encuentran en el mundo real, lo que encuentran son direcciones que varían las últimas dos palabras de 16 bits con valores pequeños, que es lo que acá marqué con N1 y lo que marqué con N2. ¿Sí? De acuerdo al sitio en particular, el espacio de búsqueda será normalmente de 2 a la 8 o de 2 a la 16. Obviamente, un espacio de búsqueda de ese tamaño es perfectamente realizable o abordable. ¿Sí? Piensen ustedes que hay muchos sitios, nosotros de hecho hacemos algunas mediciones de ese estilo, lo que hacen es, muchos sitios, decía, o investigadores, escanean el espacio de direcciones IP versión 4, que es de 32 bits de forma completa, ¿sí? Son 32 bits de espacio de búsqueda, acá tenemos 8 o 16 bits.
¿Cómo utilizan o cómo podrían explotar esta técnica con la herramienta Scan6? Lo mismo de antes, especifican con la opción "-d" el prefijo, y luego le dicen a la herramienta, le ponen esta opción low byte, que le dicen que quieren probar únicamente identificadores de interfaz que sigan este patrón. Última variante de direcciones es la de direcciones IP versión 6, ¿sí? Y acá la cosa es difícil de especificar. ¿Por qué? Porque en una red donde yo asigno las direcciones mediante el protocolo de HCP versión 6, voy a tener un servidor que es el propio servidor quien va a asignar direcciones a los sistemas. Y no hay ningún algoritmo estandarizado para lo que es la selección de direcciones. Entonces, ¿qué puede pasar cuando tengo una red en la cual se asignan las direcciones vía DHCP versión 6? Y bueno, depende del servidor. Pero, ¿qué es lo que hacen muchos servidores de HCP? Bueno, es utilizar una pequeña parte del espacio de direcciones. Por ejemplo, como tengo acá, dado un prefijo, utilizan los valores desde el 1000 al 2000 en hexadecimal, ¿sí? Esto es si se quiere, una técnica, una política súper usual de servidores de HCP versión 6. Si tuviera un servidor de HCP versión 6 de este estilo, entonces todos los sistemas conectados a esa red tendrían para el identificador de interfaz un valor entre el 1000 y el 2000. Y en esos casos, el espacio de búsqueda nunca va a ser mayor a 2 a la 16 bits. Algo a tener en cuenta acá es que yo les mencionaba que en IP versión 6, para lo que es configuración de direcciones, tengo dos técnicas. DHCP versión 6, algo análogo a lo que es DHCP del mundo de IP versión 4, y otra técnica que se la denomina SLAAC, ¿sí? SLAAC es una técnica en la cual es el propio sistema el que genera su dirección, ¿sí? Y algo importante acá es que en muchas redes se utiliza al mismo tiempo ambas técnicas. DHCP versión 6, que hace que las direcciones sean asignadas por el servidor, y aparte SLAAC, que hace que las direcciones las genere el propio sistema. Entonces, puedo estar en algún caso en el cual el sistema tiene, por un lado, direcciones de HCP versión 6, como estas que menciono acá, con un prefijo y valores que van entre el 1000 y el 2000, y después direcciones autoconfiguradas, como pueden ser las direcciones que embeben la dirección MAC, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros pasamos por una cantidad de maneras diferentes en las cuales podría utilizar la herramienta Scan6, ¿sí? Es decir, yo les decía, bueno, si quieren escanear direcciones que siguen este patrón, especifiquen el prefijo y luego le dan esta opción específica que selecciona un tipo de parámetro específico para las direcciones. Pero alguno se puede preguntar o puede pensar y decir, bueno, pero eso es medio un lío. Yo primero tengo que ver una dirección de esa red, luego intentar analizar el patrón que siguen las direcciones y luego ejecutar la herramienta Scan6 a mano con la opción correspondiente para básicamente barrer esos patrones de red. Bueno, en alguna versión que hice o revisión que hice de esta herramienta Scan6, lo que hice es automatizar todo el proceso. Entonces, ustedes pueden simplemente ejecutar la herramienta Scan6 de esta manera, es decir, pasándole como argumento un nombre de dominio, y acá un /64, que es la red que quieren escanear, y lo que va a hacer la herramienta es lo siguiente. Primero, obtener las direcciones IP versión 6 para el sitio en cuestión. En este caso, www.netbsd.org, ¿sí? Una vez que la herramienta obtuvo las direcciones IP versión 6, lo que va a hacer es analizar los identificadores de interfaz, ¿sí? Es decir, va a aplicar una heurística ahí. Puede confundirse, pero va a intentar analizar qué tipo de patrones tienen los identificadores de interfaz para luego internamente, sin tener que molestarlos a ustedes o molestar al usuario, ejecuta la herramienta de escaneo apuntando a direcciones de ese patrón únicamente, ¿sí? Es decir, todo lo que antes yo les mostré esas direcciones, les mostré las opciones correspondientes a mano, era para hacer la cosa completa y que ustedes vean qué es lo que ocurre detrás de escena. Pero al correr, a ejecutar la herramienta hoy en día, ustedes pueden simplemente especificar el sitio, hacer que la herramienta automáticamente analice el patrón de direcciones y que básicamente use como target solamente direcciones que cumplen con ese patrón. Obviamente la gracia, la lógica es que de esa manera reducen el espacio de búsqueda. ¿Bien?
Hasta acá vimos lo que es el escaneo de redes remotas, ¿sí? Donde ahí tengo una cuestión, tengo una red en la otra punta del mapa que quiero escanear. Y es un problema complicado. El otro ejemplo que tenemos, básicamente, o el otro problema que tenemos para solucionar, es el de escaneo de redes locales, ¿sí? Y ahí la cosa es mucho, mucho más simple. ¿Qué es lo que sin entrar en demasiado detalle, qué es lo que podemos hacer cuando queremos escanear redes locales? Bueno, ipv 6 soporta direcciones de tipo múlticast. Y hay una dirección específica que identifica a todos los sistemas que están conectados a la red local. No es exactamente así, pero es como el equivalente a una dirección broadcast de ipv 4. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Enviar un paquete de prueba en la red local a todos los sistemas de la red. Y obviamente con ese único paquete yo exijo o genero, si se quiere, paquetes de respuesta de todos los sistemas conectados. ¿Sí? ¿Dónde está el truco acá o dónde se plantean los problemas? Windows no responde a paquetes ping, a echo request, que se envían a direcciones multicast. Entonces, esa técnica que yo envié, que les describí recién, no andaría con Windows. ¿Sí? Entonces, a la hora de generar una herramienta de escaneo, se me presentó el problema. Bueno, ¿cómo hago para encontrar los sistemas Windows? Bueno, resulta que si en los paquetes de prueba que uno utiliza le mete opciones IP, en este caso opciones IP versión 6, ahí sí los sistemas Windows, si no soportan esas opciones, van a responder igual y con errores. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, a la hora de enviar paquetes de prueba, lo que voy a hacer es enviar paquetes ping tradicionales a una dirección multicast, pero aparte les voy a poner opciones IP para que, por ejemplo, los sistemas Windows me respondan de todas maneras a esos paquetes de prueba. Otra de las problemáticas que tenemos es cómo hago yo para encontrar todas las direcciones que utilizan esos sistemas. Yo les decía antes que en ipv 6 es usual que un mismo sistema utilice múltiples direcciones, múltiples prefijos, direcciones que son estables, direcciones que son temporales y demás. Normalmente, si yo enviaría un simple paquete ping o un echo request, lograría aprender una única dirección. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera hacer la cosa más completa, me gustaría aprender todas las direcciones que hay en esa red. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para eso? Esto da como para pensarlo un poco más en detalle. Primero en la herramienta de escaneo lo que va a hacer es aprender cuáles son todos los prefijos que se utilizan en la red local. ¿Sí? Y luego va a enviar una cantidad de paquetes de prueba en la cual voy a enviar un paquete de prueba desde cada uno de los prefijos que hay disponible en esa red. Haciendo toda esa combinatoria, lo que puedo hacer es obtener todas las direcciones, es decir, locales al enlace, direcciones globales, temporales, estables y demás, de todos los sistemas de la red. La herramienta Scan6 que yo escribí es la misma que estaban viendo antes, el que usamos para escaneos remotos, básicamente utiliza todas estas técnicas, ¿sí? Y es la única que yo conozco hasta ahora que lo hace. Es decir, si corren, por ejemplo, Nmap, no les permite hacer esto. Les va a permitir encontrar, llegado al caso, una única dirección de los sistemas que escanean, pero no todas. ¿Cómo la corren esta herramienta? Simple. Básicamente especifican la interfaz de red, ¿sí? Y después especifican que es un escaneo local. Y acá tienen un ejemplo, ¿sí? Corrí en una red determinada esta herramienta y lo que obtuve fue esta lista de direcciones. En algunos casos, estas tres primeras son locales al enlace, el resto son globales, ¿sí? Acá, obviamente, como el reconocimiento de redes utiliza paquetes múlticas, es decir, con un único paquete yo obtengo múltiples respuestas, el escaneo es muchísimo más rápido. La única cosa que tienen que tener en cuenta o en mente es que a veces, en particular cuando están hablando de redes inalámbricas, a veces el uso de múlticas tiene baja confiabilidad. Entonces puede que tengan que correr el escaneo varias veces para descubrir todos los sistemas. ¿Sí? Por otro lado, para no describir únicamente una herramienta hecha por mí, tienen otra herramienta que es Alive 6 de otro paquete de herramientas, THC ipv 6, que utiliza básicamente las mismas técnicas de escaneo para lo que son redes locales. La corren de manera similar, es simplemente la herramienta y luego especificar la interfaz de red. Y acá, en este caso, esta herramienta les muestra cómo fue que descubrieron el sistema. En el primero de los casos, en los dos primeros casos,
respondieron al paquete de ping, si así se quiere, y en el segundo de estos casos respondieron con un error. Normalmente los que responden con un error son los sistemas Windows, ¿sí? Bien, esto es lo que es escaneo de direcciones en IP versión 6, ¿sí? Ahora les voy a mencionar simplemente 2 o 3 técnicas, si se quiere, complementarias a lo que es escaneo de redes. Escaneo de direcciones, ¿sí? El primero es el reconocimiento de redes basado en el DNS, ¿sí? Hay muchas técnicas que son las mismas que se utilizaban en IPv4 que yo no las voy a describir porque no cambian en nada. Ejemplo, las transferencias de zona, el brute forcing de DNS y demás. Eso se conoce del mundo IPv4 y no cambió nada, así que no tiene sentido acá básicamente presentarlo como algo nuevo. Lo que sí es nuevo es una técnica de mapeos reversos del DNS, ¿sí? Esto es un tema en particular del DNS que normalmente no se conoce bien, ¿sí? No es el interés de que con una sola diapositiva y 5 minutos lo comprendan completamente, pero la idea es la siguiente. Hay una zona en el DNS que es IP6 ARPA que se utiliza para los mapeos inversos. Quiere decir que si yo tengo una dirección IP versión 6, puedo obtener el nombre de dominio correspondiente. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es, dado una dirección IP versión 6, es ir caminando ese árbol del DNS dígito por dígito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comienzo desde lo que es el tope de la zona IP6 ARPA, voy a agarrar y voy a empezar a probar. Si quiero, por ejemplo, ver la zona x.ip6 ARPA, lo que voy a hacer es agarrar, realizar peticiones a todos los valores que van entre 0 y f. ¿Sí? Para lo que es la respuesta a esas peticiones, tengo 2 posibilidades. Una es NX-domain, en cuyo caso quiere decir que en esa parte del árbol no hay nada, o la otra posibilidad es que, como respuesta a esa petición, obtenga no error, que quiere decir que en esa parte del árbol sí hay algo. Esto que yo les estoy describiendo, que por ahí el que no está muy ducho con el DNS se va a quedar medio así, es la manera interna en la cual funciona la herramienta, pero si alguno no, o por el momento no le interesa lo que ocurre detrás de escena, simplemente puede ejecutar la herramienta de esta manera. Este es el nombre de la herramienta, DNS Revenum 6, especifica en un servidor DNS, acá puede ser el 8.8.8.8 de Google, y acá el prefijo IP versión 6 que ustedes quieren escanear de alguna manera. Y así es como corre la herramienta, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, fíjense el servidor DNS, seleccioné el de Google, especifiqué un prefijo que es un /48, en este caso es un /48 de la CNIC, y la herramienta, recorriendo el DNS como si fuera un árbol, que lo es, lo que hace es encontrar nombres de dominio correspondientes a cada dirección, ¿sí? Acá encontró la .2, la .1 y demás. Esto es una técnica que es ultra rápida, porque yo no estoy barriendo todo el /48, sino que estoy recorriendo ese /48 como un árbol. Entonces el espacio de búsqueda lo puedo reducir de manera súper significativa. Algo a tener en cuenta acá es que lo único que me está diciendo esto es que el operador de la red en cuestión configuró para esta dirección IP versión 6 este nombre de dominio. Lo cual no quiere decir que este sistema exista. Tal vez este sistema fue sacado de la red y demás. Pero sí les da a ustedes, de manera súper rápida, un grupo de direcciones IP versión 6 del prefijo en cuestión. Otras técnicas que pueden aplicar, y acá les doy un ejemplo súper simple y tonto, es el reconocimiento de redes basado en protocolos de aplicación. Yo les voy a dar el ejemplo, si se quieren, más tonto o más usual, pero es aplicable a muchos otros protocolos. Hay muchos protocolos de aplicación que en alguna parte utilizan direcciones IP, ¿sí? Es decir, en parte del protocolo se utilizan direcciones IP, también obviamente nombres de dominio. ¿Cuáles son algunos de estos protocolos? Aplicaciones peer-to-peer, por ejemplo, y el correo electrónico. A modo de ejemplo, les doy el caso, les muestro un encabezado real de un mensaje de correo electrónico que yo envié en determinado momento, ¿sí? Cuando uno mira el encabezado del mail es donde tiene toda la información, si se quiere, de control, cuál es el destinatario del correo, la fecha y demás. Aparte de esos valores que normalmente les muestra a ustedes el cliente de mail, también se incluyen otros valores, como por ejemplo cuáles fueron los servidores que procesaron ese mail,
o inclusive cuál fue la dirección del cliente que terminó enviando ese mail. Entonces, por ejemplo, acá ven que en el encabezado de mail se incluyó la dirección IP versión 6 que yo utilicé al enviar ese correo electrónico. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Que muchas veces los protocolos de aplicación me liquean de alguna manera información de direcciones y en algunos casos, si no tengo una mejor técnica, puedo utilizarla, esa información. Otro caso súper interesante, y esto es medio ortogonal a lo que es IP versión 6, pero es una técnica que es importante y útil si es que ustedes dicen, miren, a ver, no puedo encontrar los sistemas escaneando direcciones, bueno, tengo que utilizar algo alternativo. Bueno, una de las técnicas que es súper útil es lo que se conoce como utilizar el Certificate Transparency Framework. No voy a entrar en detalles de qué es esto, porque esto sería irnos de tema, pero háganse la idea que tenemos en Internet una cantidad de servidores que lo que hacen es loguear todos los certificados que se generan. ¿Está bien? Es decir, cada certificado que se genera para una organización determinada, si es que depende de una autoridad certificante pública, se loguean en ese servidor, en ese log. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Acá yo generé una herramienta mía que lo que te permite hacer es enviar queries a ese servidor utilizando, si se quiere, wildcards. Entonces, lo que estoy haciendo acá es pedirle a ese servidor que loguea todos los certificados que me dé todos los certificados que terminen en lacnic.net. ¿Sí? Y acá me dio todo este listado. Quiere decir que en un determinado momento del tiempo, esta gente de LACNIC generó este certificado, generó este otro y demás. Entonces fue una manera fácil de obtener nombres de dominio para una organización. Obviamente el paso seguido será traducir esto a lo que son direcciones IP versión 4 o lo que son direcciones IP versión 6. Y cerrando la cuestión, ¿sí? Poniendo básicamente lo que vimos de IP versión 6 y lo que conocemos de IP versión 4, les voy a, si se quieren, mencionar algunas consideraciones en escenarios de tipo dual stack. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tengo una red que yo sé que utiliza direcciones IP versión 4 y IP versión 6, ambas. Bueno, ¿qué consideraciones tengo que tener? Yo acá lo que voy a hacer es mencionarle algunas consideraciones como conclusiones de mediciones que realicé. ¿Sí? Primero, por ejemplo, yo hice una medición utilizando una cantidad de dominios grande, creo que había sido la del Top 1 Million Sites de Alexa, en la cual medí cuántas direcciones IP versión 4 tienen en general los dominios y cuántas direcciones IP versión 6 tienen en general los dominios. Acá fíjense que es parecido. En una cantidad, más o menos el 60% tienen 2 direcciones, y en el 40 tienen uno solo. Y el valor de cantidad de direcciones IPv4 y IPv6 es casi el mismo. ¿Sí? Entonces acá no varió mucho la cosa. Acá hay algo un poquito más interesante, que nos dice algo que creo que tiene mucho valor. Lo que analicé en este caso es, yo hice un escaneo de puertos para un nombre de dominio determinado, e hice el escaneo de puertos en IP versión 4 y en IP versión 6. Y lo que intenté concluir acá es, ¿encuentro para IP versión 4 los mismos puertos abiertos que para IP versión 6? ¿O es que no? ¿O es que, por ejemplo, para IP versión 4 la gente filtra cosas diferentes o habilita distintos servicios? Bueno, en no sé qué valor sería este, 80% de los casos existe paridad de políticas. ¿Sí? Quiere decir que si hay puertos abiertos, los puertos están abiertos en los dos protocolos. Si están cerrados en los dos protocolos. Pero hay casos, pequeños si los quiere, pero los hay, donde sí hay disparidad de políticas. Por ejemplo, en este porcentaje, no sé si sería un 3%, un 5%, hay un puerto que está abierto en un protocolo, pero no en el otro. Un porcentaje más chico, hay 2 puertos abiertos en un protocolo y no en el otro. ¿Bien? ¿Qué es lo que me dice esto de alguna manera? Que yo al escanear un sitio, básicamente debería probar ambas familias de protocolos, IP versión 4 y IP versión 6, porque lo que encuentre en IP versión 4 no necesariamente es lo mismo que encuentre en IP versión 6. En esta diapo tienen una estadística de los puertos abiertos. ¿Sí? Acá los sitios que yo estaba escaneando eran servidores web, por ende el puerto de web estaba generalmente abierto. Y fíjense que tienen en azul los puertos que estaban abiertos en ambos protocolos,
En rojo los que estaban abiertos solo en IPv 4 y en amarillo los que estaban abiertos solo en IPv 6. Y fíjense que varía. En este caso, por ejemplo, el puerto 80 estaba abierto en ambas familias, pero tienen, por ejemplo, acá el puerto 111, donde estaba más abierto en únicamente IPv 6 que en IPv 4 o en ambos. Y en otros casos es diferente. Lo que me indica esta, o lo que deberían sacar de acá, es que ¿puede uno sacar una regla de si hay puertos más abiertos en IPv 4 y en IPv 6? No, en general está abiertas las mismas cosas en ambos, pero en muchos casos existen pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, quiere decir que uno tendría, a la hora de hacer, por ejemplo, un pentest, evaluar todas las direcciones IPv 4 y todas las direcciones IPv 6, porque en cada dirección no necesariamente va a encontrar lo mismo. Por ahí, escaneando una dirección IPv 6, se encuentran un puerto abierto que no lo tenían en IPv 4. Esto que tienen acá es la misma data anterior, nada más que diferencial, ¿sí? Para que los valores se vean, que se vea nada más que el porcentaje de diferencia. Bueno, cerrando, ¿qué consideraciones podríamos sacar en limpio para escenarios dual stack? No siempre existe paridad en políticas de seguridad, ¿sí? Entonces, a la hora de, por ejemplo, escanear puertos, la idea es que escaneen todas las direcciones de todos los protocolos, ¿sí? Y cerrando la presentación, y por ahí tendremos algunos minutitos para preguntas, conclusiones es que en IPv 6 se cambia, básicamente, o IPv 6 cambia el juego de lo que es el reconocimiento de redes. ¿Por qué? Básicamente porque en general en IPv 4 la técnica principal, o una de las técnicas principales que utilizamos, es el escaneo de direcciones por fuerza bruta, y en IPv 6 no se puede hacer eso de manera general, ¿sí? Algo que sí es importante es que en muchas redes uno puede hacer escaneos de direcciones más inteligentes. Es decir, en vez de pensar hacer barrer un /64 o escanear una cantidad de direcciones súper grande por fuerza bruta, lo que hace es básicamente analizar cuál es el patrón de direcciones que se utiliza en ese sitio y luego escanear las direcciones que siguen únicamente ese tipo de patrón. Más allá de eso, vimos que hay técnicas para reconocimiento de redes que pueden ser, si se quiere, alternativas o complementarias. Algunas de ellas vimos, por ejemplo, cómo liquean direcciones IPv 6 los protocolos de aplicación. Vimos el uso de los mapeos reversos de DNS, algo que es súper útil. Y la última técnica que vimos es la de el Certificate Transparency Framework, que no es específico para el caso de IPv 6, pero sí es cuando por ahí otras técnicas fallaron, por ahí les pueden permitir encontrar, por ejemplo, nombres de dominio para continuar con lo que es la auditoría. Existe todavía, al día de hoy, mucho desarrollo en este área. Entonces, todo lo que es reconocimiento de redes en IPv 6 es un campo de investigación, si así se quiere. Entonces, mi recomendación es que aquellos que tengan interés en este tema, básicamente intenten seguir qué es lo que se hace en este área, cuáles son las nuevas técnicas que se publican, las nuevas herramientas y demás. Antes de pasar a las preguntas, les comparto los dos grupos de herramientas que utilicé en esta presentación. Yo las diapositivas se las voy a compartir, se las voy a pasar a Fede, y si no, me pueden escribir por mail y se las comparto, entonces no hace falta que copien los enlaces y demás. Hay dos grupos grandes de herramientas para lo que es IPv 6. El primero es el que hice yo, el SI6 Networks IPv6 Toolkit. Y de lo que hacen las cosas que yo mostré, en este toolkit está implementada la herramienta Scan6 y la herramienta para interactuar con el Certificate Transparency Framework. Y pueden acceder a este grupo de herramientas desde este sitio. Por otro lado, tienen este otro grupo de herramientas, THC y IPv 6, donde acá tienen DNS Revenum 6, que es la herramienta para mapeo reverso del DNS, súper útil, y la herramienta Alive6, que era para escaneo de direcciones y cuyo sitio web es este repo de GitHub. Hasta ahí llegamos con la presentación, casi sobre la hora, así que tenemos entiendo que tenemos unos minutitos para si tienen alguna pregunta sobre el tema. Dale, se pueden desmutear los que quieran y preguntan directamente. De a uno. Bueno, rompo el hielo. Vale. Hola Fernando, antes que nada muchas gracias por la charla, la verdad que muy interesante y
gran laburo has hecho. Yo tenía una consulta breve en función a la herramienta. Bueno, comentabas que esto está todavía en fase de desarrollo, muchas de estas cuestiones. Quería saber el output de la herramienta. En este caso, por ejemplo, es como Nmap. Nosotros podemos escanear una dirección y ver los servicios que está corriendo, por ejemplo, en un servidor. Sí, a ver, el tema con Nmap es el siguiente. Nmap es buenísima. Estoy hablando en materia de lo que es IP versión 6, ¿sí? IP versión 4, no estoy ni discutiendo el tema. Ahora, en lo que hace IP versión 6, vos, si a Nmap le das una dirección IP versión 6 específica, anda perfecto. Te escanea los puertos y hace todo lo mismo a lo que vos estás acostumbrado. Módulo, si se quiere, lo que es el fingerprinting del sistema operativo, que para IP versión 6 no es tan finito, si se quiere, como en IP versión 4. Pero el tema de lo que es escanear los puertos y demás, va bárbaro eso. La parte que no está tan desarrollada es la siguiente. Suponete que vos tenés una red, no una dirección IP versión 6 específica, sino que tenés un bloque IP versión 6, un /64, por ejemplo. Nmap no te permite hacer escaneos aprovechándote de los patrones de las direcciones. Viste que yo, cuando discutí lo que es el escaneo de direcciones IP versión 6, todo el foco fue en los distintos patrones. Es decir, intentar inferir cuál es el patrón e enviar los paquetes de prueba ahí. Lo único que te permite hacer Nmap en esa materia es especificar un prefijo y Nmap te va a barrer el prefijo entero. Entonces vos le especificarás un /96, un barra lo que fuera, pero no explota, si se quiere, lo que es más propio o específico de IP versión 6, que es intentar aprovecharte de los patrones que siguen las direcciones. Limpiado de otra manera, si tenés que escanear un bloque de direcciones, Nmap no te va a ser muy útil. Ahora, si vos ya tenés las direcciones y lo que querés hacer es identificar lo que son los servicios abiertos, los puertos abiertos, ahí Nmap va bárbaro. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra más, había una mano levantada, me parece por ahí, si es que no la vi. Sí, acá está. ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Todo perfecto. Yo tenía una pregunta que estaba ahí más arriba dando vueltas. Es sobre la herramienta que era Reverse DNS. ¿Sirve para redes IPv6? Exacto. Ahí pensá que esto es, a veces esto da para confusión, que es lo siguiente. La herramienta, cuando vos corres esa herramienta, lo que va a hacer es estar haciendo peticiones al DNS. ¿Sí? Y a la hora de hacer las peticiones al DNS, la herramienta puede utilizar IP versión 4, porque es utilizar IP versión 4 para consultarle al DNS sobre cosas IP versión 6. ¿Está bien? Es decir, vas a enviar peticiones al DNS utilizando, si querés, IP versión 4 como transporte. Dicho de otra manera, vos podés estar en una red que no soporta IP versión 6 en absoluto y así todo utilizar esa herramienta. De hecho, fíjate, si voy para atrás, cuando yo la corrí la herramienta, por acá, el servidor DNS que especifiqué es una dirección IP versión 4, ¿sí? No es IP versión 6. Entonces, cada una de las peticiones, irónicamente, si así se quiere, se envían en paquetes IP versión 4. Y es decir, te comunicas con el servidor DNS utilizando IP versión 4, pero la petición que le estás haciendo es sobre una dirección IP versión 6. Esta misma herramienta vos podés utilizarla, en realidad no la herramienta, pero sí la técnica, podés utilizarla para lo que es IP versión 4, si querés. Pero ahí no tendría tanta gracia. ¿Sí? La gracia que tiene de utilizarla para IP versión 6 es que vos podés disminuir de gran manera el espacio de búsqueda. ¿Sí? Porque estás básicamente recorriendo, en este caso un /48, no de manera plana, sino como un árbol. En ipv 6, como en ipv 4, perdón, como el espacio de búsqueda es tan chico, meterte a hacer eso no tiene sentido. Es como que yo te diría directamente usá Nmap y sacar las direcciones de esta manera, tal cual. Por el contrario, vos hacés la cuenta. Vos fíjate, acá estamos escaneando, comillas, un /48. Si vos tuvieras que enviar todos los paquetes correspondientes, fíjate, un /48 quiere decir que hay más de 64 bits de direcciones. Si vos tuvieras que enviar flat todos esos paquetes, olvídate, impracticable. Pero haciendo esta técnica del DNS, recorriendo ese espacio de direcciones como un árbol, eso es realizable, por así decirlo. ¿Qué método de recorrido de árbol usás para esa herramienta?
¿Sabés que si te digo te miento? Lo que sí te puedo decir es ¿Las tres que, maneras de recorrer el árbol son igual de performantes en todas o elegís una particularmente porque es la que más optimiza esta herramienta? mirá, la herramienta, la del DNS, esa no la implementé yo. Por ejemplo, Scan6 la hice yo. La del DNS, lo único que me acuerdo, lo que tiene que ver con los detalles de la implementación, es que utiliza un montón de threads. Creo que tiene un valor que lo hace por defecto, pero vos le podés especificar qué cantidad de threads querés que utilice. Pero me parece que después va mandándose por la primera rama, ¿sí? Es decir, primer rama y después vas hacia atrás, segunda rama y demás. Pero no recuerdo ni haber leído, menos haber trabajado en el código como para decirte cómo recorre el árbol en sí. Ahí te fallé. No, no pasa nada. Era muy, muy técnico sobre lo técnico y sobre lo técnico. No, Igual, de todas muy maneras, bueno. digo, lo más importante, yo te diría que lo más importante de esa técnica en particular es que la técnica en sí es súper simple. ¿Sí? Entonces, vos podrías, suponete que me decís, no, mira, a ver, yo utilizaría una manera diferente para recorrer el árbol. En sí, la técnica es súper simple, es un árbol, básicamente. No tiene mucho rebuscado como si por ahí tenían las técnicas de escaneo de direcciones, que por ahí los paquetes de prueba los cambiás, que es algo más específico de IPv6. Acá, para esa técnica del mapeo reverso de DNS, lo de IPv6 no tenés que saber mucho más allá de la sintaxis de las direcciones, y después es saber cómo envías peticiones DNS y definir vos cómo querés barrer el árbol, básicamente. Bueno, no le des bola a Fer, a este que estudia sistemas en UTN. Ah, No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una consulta. Dale. Esto, lo de escaneo en IPv6 al lado ofensivo en pentesting, ¿qué tan frecuente se usa? ¿Es muy usado? ¿Se implementó hace poco? A ver, de lo que yo he visto con consultoras con las que he trabajado y demás, lo hace casi nadie, ¿sí? De máxima, por ahí lo que te hacen es, si parten de nombres de dominio, ahí sí te obtienen las direcciones IPv6 y en esas, por ejemplo, le escanearán los puertos. Pero en la gran mayoría de los casos, todos los casos que yo he visto de llamarle consultora, gente que labura dependiente haciendo consultoría, no explotan nada de lo que tiene que ver con el escaneo de direcciones. ¿Por qué? Porque en general no es tanta la gente que se ha metido en profundidad con lo que es IPv6, ¿sí? Y, y creo que toman, toman como, si se quiere, como verdad esa aseveración de que los escaneos de direcciones son imposibles. Entonces no se hace, básicamente. También depende, cuando vos decís qué se hace, a ver, lo que es escaneo de direcciones, como te decía, en la gran mayoría de los casos no se hace. En algunos casos, cuando vos estás, por ejemplo, auditando y sos del Blue Team, si así querés, lo que existe, por ejemplo, en muchos proveedores de servicio de distinto tipo, es que tenés una herramienta de IPAM, una herramienta para manejo de direcciones IP, donde si están bien documentadas, lo cual no es siempre el caso, vos podés sacar, por ejemplo, las direcciones IP de tu red directamente de la base de datos del IPAM, ¿sí? Entonces básicamente no dependiste del escaneo. Pero básicamente, volviendo a lo que me decís, muy poca gente sabe cómo hacer escaneos de direcciones en lo que es IPv6. Interesante, gracias. Y un comentario a esto es que en muchos, hoy día, si por ejemplo tomás muchos vendors o proveedores de servicios cloud, en muchos casos te dan el IPv6, por ejemplo, habilitado por defecto. En lo que hace a proveedores de servicio de Internet en Argentina, yo he visto, no sé si lo despliegan para todos, pero por ejemplo, Telecentro tiene soporte da conectividad IPv6 a todos los clientes. Por ejemplo, Movistar, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos he estado en, digamos, hogares donde tenían soporte IPv6 también. Lo que quiero marcar con esto es que durante mucho tiempo se tomó o se pensó en esto de IPv6 como, bueno, es algo que hoy día no nos afecta, en algún momento lo tendremos que hacer, entonces no le doy bola ahora, en algún momento lo veré, ¿sí? Ya hoy en día estamos en una situación en la cual es súper probable que cuando hables, por ejemplo, de redes de usuarios finales,
tengan soporte IP versión 6, y de la misma manera que cuando estés hablando de digamos, despliegues donde tenés servidores, ya sean en la nube o despliegues de otro tipo, también tengan conectividad IP versión 6. Entonces es algo que ya no se puede pensar en IP versión 6 como algo del futuro, sino que es algo que lo ves hoy en día. Por eso un pentest que directamente no considere IP versión 6, en mi caso particular, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer auditorías externas de nuestros servicios, si no están duchos en materia de IP versión 6, es algo que no podemos considerar nosotros, porque, por ejemplo, toda nuestra infraestructura tiene conectividad IP versión 6 también. Bueno, no sé, Fede, si hay alguna más. No, ya estamos, entonces. Bueno, gracias, Fer, por todo. Después facilítame la presentación, así se las comparto a los chicos y a las chicas. Y nada, buenísimo, estuvo muy bueno todo, la info súper de primera calidad, como siempre, así que gracias por todo. Y después van a tener la masterclass disponible para los chicos de Hackademy, que sepan que se conectaron, y los que no se pudieron conectar también van a tenerla. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima. ¿Querés dejar ahí dejar tus datos? Cualquier cosa, lo sigan a Fer en las redes sociales, si se agregan a LinkedIn, lo que sea, para seguir sus publicaciones y las cosas que anda haciendo de trabajo, las conferencias, etcétera. Publica cosas muy interesantes, así que se los recomiendo. Y siéntanse, bueno, primero agradecimientos a Fede y a todos por el espacio para la charla, y si a alguno le surge alguna pregunta luego de esta charla, siéntase libre de escribirme por mail y en la medida que pueda la contesto. Espectacular. Bueno, gracias por todo. Nos vemos la próxima.